Como parte de la materia de redes celulares, vamos a realizar la presentación sobre el NIFER Problem. El grupo está integrado por mi persona, Giovanni Naranjo, por Martín Proaño y por David Ruiz. Para explicarles un poco sobre este tema, voy a dar la definición del Near-Fair Problem o Hearability Problem, que es el efecto de una señal fuerte de una fuente de señal cercana para dificultar que un receptor escuche una señal más débil de otra fuente. Esto debido a interferencias de canales adyacentes, interferencias de cocanales, distorsión, efecto de captura, limitación de rango dinámico o similares. Tal situación es común en los sistemas de comunicación inalámbrica, en particular los que utilizan CDMA. En algunas técnicas de interferencia de señales, el problema cercano se explota para interrumpir las comunicaciones. Este término se lo conoce como jump. Aquí podemos ver un gráfico muy básico de lo que ocurre en el Near Fair Problem. Tenemos una torre y dos dispositivos. El dispositivo con más cercano a la torre va a ser el que pueda realizar la comunicación. A continuación, mi compañero va a realizar una analogía sobre este tema que dejará mucho más en claro el tema. Bueno, les voy a explicar un poco más acerca de este problema y tratando de hacerlo a través de una analogía para que quede más claro. Consideramos un receptor y dos transmisores, uno cerca del receptor y el otro más lejano. Si ambos transmisores transmiten simultáneamente y a iguales potencias, debido a la ley cuadrada inversa, el receptor recibirá siempre más potencia del transmisor más cercano. Dado que la señal de una transmisión es el ruido de la otra, la relación señal-ruido SNR para el transmisor adicional es mucho menor. Esto hace que el transmisor más lejano sea más difícil, si no imposible, de entender. En resumen, el problema cercano o lejano, near far, es detectar o filtrar una señal más débil entre más fuertes. Entonces, para colocar este problema en términos más comunes, podemos imaginar que estamos hablando con alguien que se encuentra a 6 metros de distancia. Le paso la diapositiva ahí. Entonces, como estaba explicando, para analizar un poco más de esta analogía, podemos imaginar que estamos hablando entre dos personas a 6 metros de distancia. Si estas dos personas están en una habitación que está tranquila y vacía, entonces la conversación va a ser bastante fácil de mantener a niveles de voz normales. Sin embargo, si vamos a un bar ruidoso y lleno de gente, sería imposible escuchar la misma conversación al mismo nivel de voz. Y la única solución que tendríamos para esta distancia es que tanto usted, o sea, la persona que está hablando, como la persona que está escuchando, o sea, entre las dos personas que mantienen esta conversación, hablen en un tono de voz más alto. Por supuesto, esto va a aumentar el nivel general del ruido en el bar en el que nos encontramos y todo el resto de gente también va a tener que hablar más alto. Esto es equivalente a la fuga de control de potencia. Entonces, eventualmente todos van a tener que gritar para hacerse oír y por una persona que está justo al lado de ellos. Y esto hará imposible comunicarse con alguien que está a más de un medio metro de distancia. En general, un humano es muy capaz de filtrar estos sonidos fuertes. Y esto se puede implementar con técnicas similares en el procesamiento de señales, donde se pueden establecer criterios adecuados para distinguir señales. Entonces, llevando esta analogía de vuelta a las comunicaciones inalámbricas, el transmisor lejano tendría que aumentar drásticamente la potencia de transmisión, lo que simplemente puede no ser posible. Entonces, a continuación, mi compañero les va a explicar un poco más sobre las soluciones al problema near far. Posibles soluciones. Como unos tips de soluciones, tenemos que en sistemas CDMA y redes similares a teléfonos celulares, el problema se puede resolver comúnmente mediante el ajuste dinámico de la potencia de salida de los transmisores. Esto nos dice que los transmisores más cercanos usan menor energía para que el SNR para todas las transmisiones de la receptora sean aproximadamente parecidos o iguales. Esto a veces puede tener un impacto notable en la duración de la batería, que puede ser drásticamente diferente dependiendo de la distancia de la estación base. Sin embargo, esta situación de alto ruido, los transmisores más cercanos pueden aumentar su potencia de salida. Esto los obliga a aumentar su SNR.
Otros transmisores reaccionan al aumento del nivel de ruido, aumentando su salida. Este proceso continúa y eventualmente los transmisores distantes pierden su capacidad de aumentar un SNR utilizable y caer en la red. A este proceso comúnmente se lo conoce como potencia desbocada. En principio se puede utilizar para explicar por qué un área de baja señal es perfectamente utilizable cuando la celda no está muy bien cargada, pero cuando la carga es mayor, la cantidad del servicio se degrada significativamente, a veces hasta el punto de ser inutilizable. Como tips tenemos como la solución 1, un mayor rango dinámico del receptor. Esto utiliza un ADC de mayor resolución, aumenta el rango dinámico de las etapas del receptor que se están saturando. La segunda solución puede ser el control dinámico de la potencia de salida. Los transmisores cercanos disminuyen su potencia de salida para que todas las señales lleguen al receptor con intensidades parecidas. Y la solución 3 es TDMA. Los transmisores utilizan algún esquema para evitar transmitir la señal al mismo tiempo. Y con esto concluimos. Muchas gracias a todos.